Bienvenidos al canal Tesoros Nuevos y Viejos. Soy Lenín Munguía y en esta ocasión vamos a conversar un poco sobre un tema de actualidad y su relevancia según la palabra de Dios. Tiene que ver precisamente con el fenómeno denominado como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud y que tiene a muchas personas en muchos países, en diferentes comunidades, alarmados. Ahora, una pregunta que cuando suceden este tipo de situaciones a nivel global, sean terremotos, sean guerras, pestes, hambrunas, la gente siempre se pregunta, ¿serán los últimos tiempos? ¿Será un aviso de el inminente juicio final y cosas por el estilo? Es por eso que necesitamos escudriñar la revelación de Dios en su palabra para poder tener una mejor y más clara comprensión y saber cómo actuar en momentos como estos. Cuando nosotros vamos a la Escritura, nosotros podemos ver que en el judaísmo del período del Segundo Templo, que es el período histórico que abarca desde la construcción del Segundo Templo, cuando regresan del exilio algunos judíos bajo Zorobabel en el siglo VI a.C., hasta la destrucción de ese templo a manos de los romanos en el 70 después de Cristo. A ese periodo histórico se le conoce como el periodo del Segundo Tiempo. Y debemos de recordar que en el judaísmo existen diversos grupos con diversas creencias. Existen grupos como los fariseos, los saduceos, los zelotes, los herodianos y la comunidad de Qumran o la comunidad escénica. Dicho de otra manera, estos diferentes grupos judíos tienen diversas perspectivas sobre escatología o el estudio de las últimas cosas, lo que tiene que ver con los últimos tiempos. Y precisamente cuando recordamos que un antiguo fariseo, en este caso el apóstol Pablo, escribe algunos documentos del Nuevo Testamento, esto nos ayuda a tener una mejor comprensión de dicho tema. ¿Qué entendían los judíos por los últimos tiempos y qué tiene que ver con lo que vivimos en nuestro tiempo el día de hoy? Últimos tiempos es una frase que indica una separación en la mentalidad judía. Existen dos eras o dos edades. La era presente o el siglo presente, el mundo presente, la situación actual, que es catalogada generalmente como mala. Por eso dice Pablo en Gálatas capítulo 1, verso 4, que nuestro Señor Jesucristo apareció enviado por Dios para rescatarnos del presente siglo malo, dice la Reina Valera del 60, otras traducciones dicen del mundo malo. Y la concepción también judía es de que la era por venir, la era futura, cuando Dios va a actuar decisivamente en la historia humana para, por una parte, salvar a su pueblo y, por otra parte, castigar a los que hacen mal. Nosotros tenemos en esa concepción, esa división de la historia entre el presente y el futuro, este devenir del actuar de Dios en la historia humana. Tenemos esta presentación de los últimos tiempos como esta era en la cual es marcada por el pecado, la maldad, la desobediencia, y por otra parte los judíos esperaban la redención futura. Y esta redención futura en algunos textos del Antiguo Testamento está conectada directamente a la aparición, al ministerio, a la misión del Mesías. Por ejemplo, el texto preeminentemente mesiánico y a la vez escatológico de Isaías, capítulo 11, versos 1 y 2, dice de la siguiente manera: «Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová». Este texto es utilizado en el Nuevo Testamento por autores como Lucas en su Evangelio para hablarnos de que los autores del Nuevo Testamento consideran que este Mesías, este personaje del cual se habla en Isaías 11, es cumplido en la persona y obra de Jesús de Nazaret. Dicho de otra manera, los autores del Nuevo Testamento consideran que la era mesiánica, esa era que ha sido prometida, que va a traer paz, que va a inaugurar el reino de Dios, la acción de Dios en la historia humana,
ha dado inicio en la persona y obra de Jesús de Nazaret. Tanto así que, por ejemplo, Lucas en el capítulo 3, cuando nos narra del bautismo de Jesús en el Jordán por Juan el Bautista, nos dice expresamente que en su bautismo Jesús es investido, Jesús es confirmado como el Mesías por medio de el descenso del Espíritu Santo en forma corporal. Y ahí recordamos la conexión entre Isaías 11:2, que nos promete a este personaje, a este vástago de Isaí, y el Espíritu de Dios reposará sobre él. Y Lucas nos dice que bajó y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y se posó o reposó sobre Jesús. Esa opinión, esa interpretación lucana también tiene eco en otros textos del Nuevo Testamento, como por ejemplo la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, verso 11, donde Pablo nos dice, hablando de los tiempos presentes, hablando del tiempo en el cual Pablo escribe, el primer siglo. Dice el verso 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, que son Pablo y la comunidad corintia, aproximadamente en el 55 después de Cristo, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ahí tenemos otra vez otro ejemplo en donde en la concepción judía se ha conformado una escatología mediante la cual se considera que este tiempo presente, este tiempo malo, es una era que va a marcar, que va a llegar a su fin. Y el inicio de ese fin es la aparición del ministerio y de la obra del Mesías, quien es Jesús de Nazaret. Dicho de otra manera, los últimos tiempos no han empezado recientemente con la pandemia, no han iniciado recientemente con la guerra en Siria o con otras situaciones lamentables pasando en nuestro mundo. Los últimos tiempos han iniciado desde la aparición y desde el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, quien es confirmado por los autores del Nuevo Testamento como el Mesías, porque en él ha Dios ha reposado su Espíritu Santo. Y los últimos tiempos, la última era, ha iniciado su final. Y la nueva era, la acción soberana de Dios decisiva en la historia humana, ha comenzado a tomar forma, ha comenzado verdaderamente con la aparición y el ministerio de nuestro Señor Jesús. Eso quiere decir, por una parte, que nosotros aún en este tiempo, en este siglo XXI, estamos viviendo los últimos tiempos. Así que no se alarmen por falsos profetas que utilizan el famoso texto de Mateo capítulo 24, conocido como una especie de discurso escatológico. Mateo capítulo 24 tiene mucho que decir y desafortunadamente cuando suenan noticias que alarman a las personas a nivel mundial, como lo que vivimos actualmente, dice Mateo 24, versículo 3, y estando él, Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, un consejo apropiado y pertinente el día de hoy. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y sin embargo, la palabra de Dios nos manda a ser vigilantes. Mi consejo en esta ocasión para ti es de que seas vigilante en tu fe, que seas vigilante en la oración, que no se perturbe tu espíritu, que no se perturbe tu fe ni tu corazón en las noticias que suceden a nuestro alrededor. Debemos de orar, debemos de encomendarnos a Dios y también debemos de precaver, de tomar medidas de precaución
para evitar contagiar a otros y para evitar contagiarnos a nosotros. Debemos de prestar mucha atención no a las noticias falsas que circulan en las redes sociales, sino a las noticias verdaderas emitidas por las autoridades de salud de tu región, de tu ciudad, de tu país. Ante esta situación, los creyentes debemos afianzarnos en la fe en nuestro Señor Jesús, recordando que todas estas cosas que suceden no son solamente preludio del fin que ya se acerca inminentemente, sino que no debemos de especular acerca del tiempo del retorno de nuestro Señor Jesús, porque no nos toca a nosotros conocer los tiempos, sino que mientras esperamos de manera fiel el regreso de nuestro Señor Jesucristo, nos entregamos a la fe mediante la obediencia a la palabra de Dios y compartirla con aquellos a nuestro alrededor. Así que no temas, no desmayes en la fe, continúa adelante firme, sabiendo que Dios siempre está pendiente de nuestras necesidades. Que Dios te bendiga y hasta el próximo